Entonces vamos a dar inicio a la predicación del día de hoy, y para ello yo les quiero invitar, hermanos, a que abramos la palabra de Dios en Mateo 15, versículo 25. Este papelito que saqué no es mi sermón, hermanos, es unos avisos que anoté. En Mateo 15, versículo 25 al 27, la palabra de Dios dice lo siguiente, hermanos. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este es el cuarto tema que quiero compartir sobre el trato que debemos tener hacia los demás hermanos, o inclusive familiares, hijos, esposa. Como ustedes saben, ya hablamos varios temas acerca de la crítica, que no nos agrada, que más bien nos gusta que nos elogien, y también de cómo es importante valorar a los demás. Entonces, el día de hoy, este tema es el cuarto tema de este ciclo y tiene que ver con el hecho de interesarnos por los demás, interesarnos por los demás. Y quise comenzar con este versículo, porque Jesús, hermanos, en este caso, valoró la conducta de la mujer como algo positivo, pero al valorarla, esa conducta la asemejó con la de un perro, pero que al final vemos en lo que la Biblia nos enseña, que la comparación a la mujer ni le ofendió, sencillamente se la sacudió, sino que más bien esa comparación, como podemos entender, la utilizó para su propio beneficio, para ganancia personal. Es decir, la manera en que Jesús expresó para con ella, esta mujer pues la tomó y le dio vuelta totalmente. Y vemos que aquella semejanza que Dios utilizó, quizá como algo detestable, más bien la utilizó esta mujer como algo para beneficio personal y aún para bendición de su propia vida y para la vida de su hija. Y fue por esa reacción de parte de la mujer que el Señor Jesucristo trajo sanidad a la vida de esta mujer. Y es que quiero decirles, hermanos, que de la vida de un perro, en la Biblia vemos también otros ejemplos donde aquellos que hablan de estos, pues lo tomaron como una enseñanza muy valiosa. Vemos el caso de Salomón cuando habla en Eclesiastés. Él dice: más vale perro vivo que león muerto, destacando que cuando un perro tiene vida, a diferencia de la fuerza del león, pero ya muerto, dice, bueno, aunque perro pero vivo, pues es de gran valor la vida que en ese momento tiene. Entonces Jesús y Salomón en su momento tomaron la figura de un perro para enseñar cosas muy importantes en la vida de los seres humanos. ¿A qué me refiero, hermanos? A lo siguiente. Miren, en la historia de la humanidad, hermanos, seguramente ustedes por la escuela o por alguna lectura personal que hicieron, saben sobre grandes conquistadores. Uno de ellos fue Alejandro Magno, otro fue Nabucodonosor, otro Ciro, otro fue Gengis Khan, un gran conquistador allá mongol, pero otro fue Julio César. Un conquistador francés fue Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler, Ramsés, Ciro el Grande. Es decir, la historia de la humanidad
nos habla sobre grandes conquistadores. Pero creo yo que el más grande conquistador de todos los tiempos, hermanos, ha sido el Señor Jesucristo, el cual ha conquistado el corazón de muchos de nosotros y de la humanidad, pero Él lo ha hecho sin armas, lo ha hecho sin amenazas. Es decir, el Señor Jesucristo ha ganado batallas y ha ganado corazones con su puro sacrificio, con su amor y con su ejemplo. Entonces, cuando hablamos de conquistadores, mucha gente se ha dedicado a estudiar, hermanos, se ha dedicado a estudiar las estrategias, la manera en que desarrollaron sus batallas, sus formas, su poderío. De hecho, hay muchos libros que hablan de Julio César, que hablan de Ramsés, que hablan de Hitler. Muchos escritores se han dedicado a indagar sobre la vida y a escribir sobre ellos, hermanos. Pero, ¿saben? El día de hoy, hermanos, yo quisiera hablarles de uno de los más grandes conquistadores que ha conocido jamás el mundo. Y a lo mejor no lo hemos tomado en cuenta. Pero uno de los más grandes conquistadores de este mundo, tal vez es alguien que tú conoces. Tal vez es alguien que en la madrugada te espera. O que quizá al salir de tu casa muy temprano, 5 o 6 de la mañana, te cruzas con él y a lo mejor hasta lo has pateado o le has dicho malas palabras. Quiero hablarte de ese conquistador que muchas veces ha alegrado la vida de las personas, que inclusive es un conquistador, hermanos, que se ha valido ahora sí de ese don que yo creo que Dios le ha dado, porque ha alegrado la vida de muchas personas. Inclusive este conquistador, hermano, cuando tú le hablas, pues se responde. Cuando tú lo acaricias, se enloquece. Cuando tú juegas con él, pues te mueve la colita. Pero inclusive este conquistador, cuando lo maltratas, lo señalas, lo golpeas, le hablas al siguiente instante y te va a volver a mover la colita. ¿A qué conquistador me estoy refiriendo, hermanos? Al perro. El perro, hermanos. O sea, el perro es un animal que te puede esperar en la madrugada y no porque te vaya a pedir dinero prestado. Y no te está esperando en la madrugada porque se quiera casar contigo, hermano o hermana. No, el perro no es así. El perro es un gran conquistador. De hecho, quiero decirles, hermanos, que el perro es uno de los pocos animales que se dedican a ganarse el sustento a base de trabajo. Miren, la gallina, hermanos, debe poner huevos, así como lo escuchan. También la vaca, pues debe dar leche. El gorrión debe cantar, pero el perro, ¿qué hace para ganarse la comida, hermanos? ¿Saben qué hace? Mostrarte afecto, cariño y moverte la colita. Y muchos de ellos viven como reyes. Yo sé que la palabra de Dios dice que el conejo es de un pueblo nada esforzado y que no pone piedra en su casa porque viven bajo ellas mismas. Es un pueblo poco esforzado el conejo, pero el perro, hermano, el perro, quiero decirte que suele manejarse de esa manera y por ello se le conoce como uno de los más grandes conquistadores de este mundo. Simplemente yo te puedo hablar de un perro que hay en el vecindario y que no es de nadie, por cierto. Siempre está en la calle. Miren, de todos los vecinos, no hay uno que no le dé de comer o de beber. Yo, hermano, a veces cuando llego a las 10, 11, 12, he llegado a la 1, 2, 3 de la mañana, mi esposa no me sale a recibir. Mis hijos tampoco. Pero cuando abro el zaguán y ya siento, ya está ahí atrás un perro que le llamamos el tigre. Ahí está. Y muchas veces, hermano, le he cerrado la puerta en su cara. Muchas veces le he dicho, ya, lárgate, tigre. Ya vete a echar por allá. Pero eso sí, cuando he llegado de madrugada y he salido muy temprano, cuando cierro la puerta, hermano, cuando no le doy de comer ni de beber,
al siguiente día salgo y ¿saben qué pasa? Me mueve la cola. Hermano, a ver, hazle esto a un familiar. A ver, hazle esto a un vecino, a un amigo o a un hermano. Hazle esto a una autoridad. ¿Sabes qué va a pasar con ese amigo, hermano, conocido, esposa, hijo? Se va a amargar. Algunos ya ni te van a hablar. Es más, un padre hasta te puede desheredar. Un esposo o esposa te puede pedir el divorcio. O quizá alguien te maldiga. Así de sencillo. Bueno, hermanos, qué importante es que nosotros los seres humanos también nos dediquemos a estudiar el comportamiento de algunos animales, pero en especial el comportamiento del perro como estrategia. Porque, hermanos, la verdad es que el perro es muy importante que lo estudiemos para nuestras relaciones sociales. Si tú comienzas a mirarlo y a estudiarlo, vas a aprender mucho de él. ¿Y saben qué es lo más importante? Que los perros nunca han tomado un curso de modales, ni de psicología, ni de nada por el estilo, hermanos. Más bien los perros cuentan con un instinto divino para ganar el corazón de muchos seres humanos. Hermanos, quienes han estudiado la vida del perro, muchos han opinado y han dicho, después de haber estudiado la vida del perro como conclusión, han dicho lo siguiente, y esto yo te lo leo porque lo leí de un escritor, y se refieren al perro. Un escritor dijo, se puede ganar más amigos en 2 meses si se interesa uno en los demás que lo que se ganaría en 2 años si se hace que los demás se interesen en uno. Es decir, cuando tú te interesas en los demás, a diferencia de cuando tú buscas que se interesen en ti, comenzarás a ganar más amigos si tú te interesas en los demás. Porque cuando tú buscas que se interesen en ti, ahí está floreciendo el egoísmo. Porque estás pensando primeramente en ti. De hecho, la línea que Dios nos enseña siempre ha sido de que nosotros nos interesemos en los demás y no que los demás se interesen en nosotros. Por ello el tema tiene que ver con interesarnos por los demás, ya que en la humanidad y regularmente en el mundo nos encontramos con un mundo muy egoísta, hermanos. Un mundo muy egoísta que está más interesado en trabajar para que se interesen por ellos y no interesarse ellos por los demás. La palabra de Dios en primera de Juan 4, versículo 10, dice lo siguiente, hermanos. Dice lo siguiente, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este versículo nos enseña que fue Dios el primero en interesarse en nosotros y no que nosotros nos hayamos interesado en Dios. Pero aparte de su interés, dice la Biblia que también nos expresó su amor y nos dio a su Hijo para que nuestros pecados nos fueran perdonados. O sea, fue Dios quien nos buscó a nosotros y no nosotros a Dios. Y eso demuestra una cosa, que Dios nos enseña que primero nos interesemos en los demás antes de trabajar para que se interesen en nosotros. Fue por ello que el apóstol Pablo citó las palabras del Señor Jesucristo que dice lo siguiente, Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, el perro que da afecto, cariño, protección, seguridad sin esperar nada a cambio. Por eso el perro ha llegado a ser conocido como el mejor amigo del hombre. Y cuando yo te digo de este perro es real, es literalmente, hermanos. Llego 1, 2 de la mañana, abro el zaguán y cuando estoy abriendo, lo primero que veo es ese perro.
y me está moviendo la colita. De hecho, hace unos días yo llegué y detrás de mí llegó un carro que yo no conocía y el perro comenzó a ladrar contra el carro. Yo me bajé, abrí y se quedó afuera el carro y él ladraba y se le aventaba al carro. Yo no le pago por seguridad al tigre, ni tengo el dinero para pagarle, pero te digo una cosa, he visto que vela por mi seguridad. Y puedo decir que el tigre es un buen amigo. Y a veces cuando voy y le llevo las piezas de pollo o el desperdicio y se lo come. Y nunca me ha dicho, oye, ¿por qué me traes esa comida? ¿Por qué me traes las sobras? Siempre me ha movido la colita, hermanos. Por eso el perro es el mejor amigo del hombre. Jesús enseña que interesarnos por los demás es sentir la felicidad o alcanzar la felicidad, porque Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir, hermanos. Si nosotros llegáramos a comprender esta verdad, cada uno de nosotros como cristianos vamos a transformar el ambiente, porque a veces podemos venir con el pensamiento, ¿quién me va a preguntar cómo estoy? ¿Por qué nadie se interesa en mí? Pues hermano, comienza a interesarte en los demás y comenzarás a ver resultados diferentes. De hecho, hace 15 días veíamos un versículo que tiene que ver con el interés de reciprocidad, que cuando nosotros nos interesamos en los demás se interesan en nosotros. O sea que cuando nosotros queremos que ellos hagan con nosotros, nosotros hay que hacer primero con ellos, y ese versículo tiene que ver con un interés de reciprocidad, donde el hombre, el hermano, va a ser recíproco. Cuando te interesas, él se va a interesar en ti. Hermanos, vivimos lamentablemente en un mundo donde la gente está más interesada por sí misma que por los demás. Podemos ver que mañana, tarde y noche la gente siempre piensa en sí, piensa en su persona y en su persona y en su persona. De hecho, una compañía telefónica allá en Nueva York hizo ahí realizó un estudio detallado acerca de las conversaciones que se desarrollan por teléfono. Ustedes saben que a veces las graban. Inclusive ahí anuncian la leyenda que esa conversación será grabada por motivos de seguridad y bla, 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 bla. Bueno, ellos hicieron un estudio y ellos comprobaron que la palabra que se utiliza con mayor frecuencia en las llamadas telefónicas, ¿cuál creen que es, hermanos? ¿Cuál palabra creen que se utiliza más? ¿Saben cuál? El pronombre yo. Y bueno, de 500 conversaciones que ellos rescataron, bueno, 3,900 veces dijeron la palabra yo, es que yo, es que yo, para mí. O sea, la palabra yo y yo aparecía una y otra vez en 500 conversaciones. O sea, lo cual destaca que la gente está más interesada en sí misma. Está pensando en el yo. Esas mismas personas hicieron un ejercicio social en el que hicieron lo siguiente. Pusieron fotografías de grupos de trabajo y pusieron también fotografías donde estudiaron las personas. Entonces les decían, ingresen al lugar. Y cuando veían las fotografías que correspondían a la generación de cuando ellos se graduaron, ¿saben qué es lo primero que buscaban al ver las fotografías? ¿A quién creen que buscaban? A sí mismos. Luego, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Siempre pensando en ellos, en el yo y el yo. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que nosotros como cristianos debemos comenzar a cambiar esa manera de pensar. Debemos comenzar a cambiar esa manera de actuar, de siempre estar pensando, es que yo soy el que le falta trabajo, es que yo soy el más necesitado, es que yo soy el más desfavorecido, es que yo soy el más enfermo, y es que yo, y siempre tú y tú, hermano. Debemos transformar ese pensamiento.
La palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:24 lo siguiente: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Son versículos de la Escritura? Sí, hermano. Es un versículo de la Escritura que te dice estas palabras, que antes de buscar tu bien, busca el del otro. ¿Será un versículo o palabra aislada que no vamos a encontrar ya en ningún libro de los otros 65? Bueno, la Biblia dice en Romanos 15, versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En ambos versículos nos insta a velar por los demás. En ambos versículos nos invita a desinteresarnos en lo nuestro e interesarnos en los demás primeramente, y esto con el propósito de edificarnos. Mas lamentablemente en la humanidad y en muchas ocasiones en el cristiano hay una tendencia en la humanidad de pensar yo y yo y yo. Y siempre estar pensando en el yo. Un hombre llamado Alfred Adler, médico, terapeuta, él fundó una escuela de psicología individual. Y él, hermano, quiero decirte que escribió un libro llamado ¿Qué significa la vida para usted? Y en ese libro, él escribió lo siguiente. Se los voy a leer textualmente. Alfred Adler escribió esto: el individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades de la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Y cuando concluye esa escritura dice, por si alguien no lo entendió, lo voy a volver a citar. Y lo vuelve a escribir en su libro diciendo, el individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades de la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Es que el egoísmo, hermanos, es el promotor de heridas, es el promotor de la insensibilidad, es el promotor de la desatención, de la inconsciencia, de aquello, sencillamente son insensibles al dolor de los demás. Personas que se cierran en su yo no me meto con los demás. Yo cuando tengo problemas, yo no le cargo mis problemas a los demás, pero ahí hay egoísmo en esas personas. No hay esa libertad, no hay esa sensibilidad para compartir y para reflejar que somos humanos y estamos necesitados. De hecho, quiero decirles que Napoleón fue una de las personas que siempre trabajó para que los demás se interesaran por él. Pero él nunca se interesó por los demás. Él siempre trabajaba para que se interesaran en él, pero él nunca hacía nada para interesarse por los demás. De hecho, se cuenta que él tuvo un último encuentro con una de sus esposas, porque este hombre, quiero decirte que tuvo varias esposas, pero tuvo una esposa que se llamó Josefina, y ella, cuando tuvo un encuentro con ella, Napoleón le dijo, Josefina, he tenido tanta fortuna como cualquiera en este mundo, y sin embargo, en esta hora, eres tú la única persona en la tierra en la cual puedo yo confiar. Cuando los historiadores leyeron esto, ellos dudaron y dijeron que Napoleón realmente no confiaba en Josefina. Que esas palabras que le dijo Napoleón solamente fue para que Josefina se interesara en él y en sus riquezas de Napoleón. Pero él nunca se interesó por los demás realmente. Por eso tuvo una esposa y tuvo dos esposas y tuvo la tercera esposa y tuvo la cuarta esposa. ¿Por qué? Porque él no estaba interesado en ellas. Él quería que se interesaran en él y su fortuna. Por eso él decía
que era la única persona en la que confiaba y que de él tenía mucha fortuna. No es una forma que los cristianos nos debemos de manejar. Es muy importante interesarnos por los demás, así como nos los enseña y como Jesucristo hizo. Porque Jesucristo sabemos que se interesó en cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Él murió por cada uno de nosotros. Pero también la Biblia nos narra algunas parábolas, historias, como aquella del buen samaritano. Ese fue un hombre, hermano, que iba caminando y que él se interesó de manera genuina, de manera sincera en un hombre que ni era su familia, no era su amistad, no lo conocía. Es más, era un completo desconocido. Mas, sin embargo, hermano, dice la palabra de Dios que él juzgó correctamente el interesarse de manera sincera en ese hombre. Porque la Biblia dice que cuando él iba caminando, iba seguramente en su cabalgadura, iba montado en el caballo y lo vio herido. Y él, así como Jesucristo, descendió, se interesó en él. Y dice la palabra de Dios que este hombre, este samaritano, comenzó a vendar sus heridas. Dice que le echó aceite, puso de su vino y dice que le puso en su cabalgadura y después lo llevó al mesón y cuidó de él. Y todo eso lo hizo con sinceridad, es decir, se interesó de él del principio hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué te digo ello? Porque la Biblia dice que después de un tiempo se dirigió al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. De principio a final. Amó y se interesó en un completo desconocido. Ese es el interés que promueve Dios y su palabra en la Biblia. Que nosotros como cristianos debemos interesarnos más que buscar que los demás se interesen en nosotros. Busquemos primeramente interesarnos en los demás, pero de manera muy sincera, hermanos. Porque cuando nosotros comencemos a interesarnos por el hermano, en vez de guardar ese pensamiento de malicia, es que no me preguntan cómo estoy, es que no están interesados en mí. Y se puede venir aquí a la congregación con ese pensamiento de malicia, es que estuve enfermo, carecí, me dolí y nadie me llamó. Pues tampoco nunca avisaste, hermano. O sea, debemos interesarnos. Miren, la palabra de Dios dice en Filipenses 2, versículo 3 al 5, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, la Biblia aquí nos dice que valoremos, que estimemos a los demás como de más valor a nuestros hermanos. O sea, debemos formarnos este pensamiento. El hermano es superior a mí. Y una vez dicho esto, nos dice que debemos desestimar nuestra persona e interesarnos en ellos. Y alguien dirá, pero yo ¿por qué debo hacer esto? Si no es ni mi familia, ni mi conocido, es más, ni me llevo bien con el hermano. Tuve un roce con él. Pues si tuviste un roce, arréglalo. Dile, hermano, perdóname, me equivoqué. Restituye, interésate en él. Aquí dice, hermanos, ¿por qué debemos hacer esto? Dice la Biblia, porque este sentir que hubo en Cristo Jesús, nuestro Maestro, dice que ese sentir también nosotros lo debemos de tener. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Para no estimar al hermano como mayor.
¿Quiénes somos nosotros para no estimar al hermano como mejor que nosotros? Si el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacerlo al grado de que Él tomó el agua, la charola, la toalla y fue y le lavó los pies a sus discípulos, como diciendo, ustedes son más importantes que yo. Nos dio ejemplo. Hubo ese interés genuino, sincero de decir, me importas mucho. Seguramente tus pies, seguramente vienes muy cansado. Quiero dar un poco de alivio con mis manos, con agua. Pedro, Juan, Judas, aquel mismo que le iba a entregar, le dijo, ven, le voy a dar alivio a tus pies. Se interesó en su salud, en su alivio. Se interesó en sus personas. Pero él lo hizo de manera sincera y quiero decirte que esto que hacía el Señor Jesucristo era uno de los más grandes secretos que tenía el Señor y que los aplicó. Pero que en su momento hombres que estudiaron la Escritura de la misma manera tomaron de esa enseñanza de Jesucristo para aplicar los mismos principios con los demás. ¿Y sabes quién fue uno de ellos? George Washington, Theodore Roosevelt. O sea, ellos fueron presidentes de Theodore Roosevelt. Se dice que hasta sus sirvientes lo adoraban mucho, al grado de que su valet, un hombre llamado James Amos, escribió un libro de Theodore Roosevelt llamado Theodore Roosevelt, héroe de su valet. Así le tituló al libro. O sea, este hombre, James Amos, decía, es que él es mi héroe. ¿Y por qué era su héroe? Porque él cuenta en ese mismo libro, cuenta una cosa, que un día su mujer de este James Amos le preguntó a Roosevelt, oiga, señor presidente, yo no conozco una codorniz, ¿usted las conoce? Y cuenta James Amos que el presidente le comenzó a contar a detalle cómo era una codorniz. Y como ellos vivían en una casita que pertenecía al terreno de Theodore Roosevelt, él estaba en la casa grande y ellos, su valet, en la casa chica. Dice que un día por la tarde sonó el teléfono y que contestó James Amos y dijo, bueno, ¿quién habla? Y dijo, soy yo, Roosevelt, quiero hablar con tu esposa. Y le habló su esposa y la esposa vino y le dijo, ¿en qué puedo servirle, señor presidente? Le dijo, quiero que te asomes a la ventana, porque en tu ventana en este momento hay una codorniz y quiero que la conozcas. Aquello que le interesaba a la mujer, le interesó al presidente, al punto de que cuando él vio la menor oportunidad, le llamó por teléfono, se dio el tiempo y se interesó en aquello que la mujer no conocía y la mujer pudo conocer una codorniz. Decía, esos pequeños detalles de mi presidente fue lo que me hizo verle como un verdadero héroe. Bueno, hermanos, el interés sincero de Cristo por nosotros le llevó a despojarse de su gloria, de su trono. Le llevó a despojarse de su reino por amor a nosotros. Mismo interés que llevó a negarse para sanar a la suegra de Pedro. Porque el Señor Jesucristo, hermano, se despojó. Y él agarró y en un momento dado fue a la casa de la suegra de Pedro y ahí mismo, hermano, dice la palabra de Dios que le sanó. Porque se interesó en su enfermedad. Para valorar nuestra vida, él estuvo dispuesto a tomar la cruz, a negarse. Estuvo dispuesto a trazarnos un camino de por dónde andar. Es decir, el interés de Cristo por los demás ha despertado el interés no solo de uno, sino de miles y millones de personas, hermano. De hecho, un famoso poeta romano, el cual nació 100 años antes de Cristo, llamado Publio Ciro, él escribió lo siguiente: nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. Nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. Es decir, ese pensamiento, si tú quieres ver filosófico como quieras, de interesarte por los demás, es una enseñanza que la Biblia también la contempla. Comenzar a interesarnos por los demás. Este Theodore Roosevelt fue su secreto, interesarse por los demás.
Ese fue el secreto de Jesús, de Pedro, de Pablo, de Juan el apóstol, hermano, mostrar ese interés por los demás. De hecho, Pablo, hermanos, expresa en Gálatas algo muy importante. Él dice: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En esas palabras, él expresa un interés genuino de decir: es que no voy a cansar, no voy a estar quieto hasta que se forme Cristo en ustedes. Y por ello Pablo le escribía a los Gálatas, y le escribía a los filipenses y a los corintios. Y no es como ahora que escribes y mandas el WhatsApp, el Snapchat, el Instagram y rápido llega el mensaje. No, se trataba de escribir, de mandar el mensaje. Pero eso a Pablo no lo detenía para dejar de escribir ese sentir que tenía para con los Gálatas y decir: pues no voy a descansar, no voy a dejar de sufrir dolores hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tenía un interés genuino de que aquellas personas que habían conocido y estaban escuchando de Cristo, que a lo mejor no eran perfectas, pero a través de las enseñanzas, a través de lo que escribía Pablo de sus cartas, él quería que ellos fueran transformados. Él quería que se formara la persona de Cristo. Y a lo mejor, no a lo mejor, más bien eso de escribir, no se trata de agarrar hoy día la computadora o en aquel tiempo la pluma y escribir lo primero que se te viene, no. Se trata de meditar, se trata de estudiar, se trata de estar reflexionando al respecto, qué sí y qué no digo. ¿Por qué lo digo? ¿Para qué lo digo? ¿A quién se lo voy a decir? ¿Qué efecto traerá? Pablo seguramente lo oraba, iba delante de Dios. La palabra de Dios incluso muestra que cuando le escribía a Timoteo, a Tito, le decía: traigan los rollos, porque me son necesarios. Un hombre que se dedicaba al estudio y aún de ahí tomaba para escribir sus cartas. ¿Qué nos deja ver estas palabras? Que Pablo estaba muy interesado en los demás. Estaba interesado en que la persona del Señor Jesucristo fuera formado en los otros hermanos. Él pudo haber dicho: estoy orando por ustedes, es suficiente. No, se dedicó a trazar esas líneas, a reflexionar, a meditar, a orarlo, para así formar el carácter de Cristo en la vida de aquellos que les estaba escribiendo en su momento, fueran los Gálatas, los de Filipos, fueran los Corintios, fueran los de Colosas, o sea, a quienes fuera. Pero él dedicó su tiempo a ello porque estaba interesado en que Cristo se formara en la persona de ellos, para beneficio de quién, de ellos mismos y para gloria de Dios. Pero eso habla de un interés, hermanos. Habla de un interés. Por eso es muy importante que, como decía en un principio, la gran estrategia del perro es precisamente esta: interesarse en su amo, estar al pendiente en cualquier hora, cualquier momento, interesarse ahora sí de manera desinteresada. Cual sea la situación del amo, el perro saca la lengua, mueve la colita, te sigue. Si le corres, ahí va detrás de ti. Si lo maltratas, si le das una patada, te vuelve a mover la colita. Si le descalificas, si lo miras feo, si lo corres, ¿qué hace el perrito? Ahí está, ahí está y ahí está, una y otra vez. Cuando alguien se interesa por nosotros, nosotros le vamos a comenzar a interesar a los demás. Le vamos a comenzar a interesar a los demás. Lo vemos en el caso de Pablo. Jesús se interesó en Pablo. Y una vez que Jesús se interesó en Pablo, ¿qué hizo Pablo para con Cristo? Pablo se interesó en Cristo también. Porque cuando él andaba en sus delitos y pecados, cuando él andaba tras la persecución de cristianos, de hombres temerosos de Dios, Cristo vino a su encuentro, se interesó en Pablo, un encuentro, ahí una revelación de la cual Pablo dice: a la verdad todos escucharon la voz, a la verdad todos vieron el resplandor, mas yo solo escuché la voz. Habló con Cristo: ¿quién eres? ¿Por qué me persigues? ¿Qué quieres que haga, Señor? Pero hubo un interés. Hubo una intervención divina de Cristo y a ello a Pablo le fue suficiente y podía entender cómo yo, siendo un hombre que cayó y que andaba en delitos y pecados, cómo se interesó el Señor en mí.
Y por eso se sentía el más bajo, el más insignificante. Por eso él se veía como él mismo se descalificaba, hermano. Pero también que comprendía que la gracia de Dios había venido sobre él. Vemos también el caso del Gadareno, el cual, hermanos, pues su vida estaba perdida. Tenía una condenación que era solamente cuestión de tiempo, pero vemos que Dios, Jesucristo, pasa, interviene en su vida, se interesa en él, y rápidamente el Gadareno dice: quiero ir contigo. Pero el Gadareno se sujetó cuando Jesús le dijo: no, ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. La suegra de Pedro, cómo se interesó en ella, hermano, y dice que cuando fue sanada, enseguida nos dice que le servía a Cristo y a los discípulos. ¿Por qué, hermano? ¿Sabes por qué? Porque Cristo se interesó primero en ellos. Vemos a Ruth cuando se interesó en Noemí. O sea, Noemí se interesó en Ruth posteriormente. Pero también vemos el interés, pero también vemos que cuando este testimonio llega a las tierras de Noemí y vos se entera de esto, ¿qué es lo que sucede, hermano? Miren, dice la Biblia en Ruth capítulo 2, versículos 5 al 9. Ustedes conocen la historia, pero dice esta parte: y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siegues y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Miren esta cadena de interés. Ruth se interesa en Noemí, Noemí en Ruth. Ruth trabaja por su suegra, pero luego viene un hombre que se entera de la obra que está haciendo Ruth, la misericordia para con Noemí, que ya era una mujer anciana, y este hombre se interesa también en Ruth. Y en un principio por motivos de misericordia, pero más adelante por motivos de amor, que esa ya es otra historia. Pero hubo un despertar, un interesarse por esta persona. Así como lo que mencionábamos de Publio Ciro, que el interesarnos en los demás es que los demás se interesen por nosotros. Queremos que los demás se interesen por nosotros, hermanos. Debemos cumplir con esta parte de la Escritura. Nosotros enfermamos, necesitamos, padecemos, nos dolemos, lloramos. Es verdad. Pero como Pablo decía, pues ¿quién enferma y yo no enfermo? Hermanos, somos humanos, endebles, débiles, frágiles, y lloramos, nos dolemos, enfermamos. Y eso no quiere decir que somos los únicos. Por eso la palabra de Dios dice: y estas mismas cosas se van cumpliendo en nuestros hermanos por todo el mundo. Lo cual habla que lo que nosotros pasamos, otros lo están viviendo. Lo que nosotros vamos a vivir, otros quizá ya lo vivieron. No somos los únicos que sufrimos, lloramos, nos lamentamos. Cada uno de nosotros vive una etapa de su vida. Pero que si sufrimos, lloramos, nos dolemos, carecemos, no nos lleve a adoptar un pensamiento de decir: ¿por qué los demás nos interesan en mí? Más bien, comencemos a interesarnos por los demás, para que los demás se interesen en nosotros. Esta regla se va a cumplir cuando nosotros comencemos a interesarnos por los demás. Si te interesas por los demás, ello va a despertar el interés de los demás por ti, cumpliendo con ello nuevamente la famosa regla de oro, la cual hemos estado citando una y otra vez. Ya que si nosotros no hacemos esto, podemos
formarnos un pensamiento de conmiseración y llegar a desestimarnos para mal y decir, pobrecito de mí. Y es que a mí todo me pasa. Y es que soy el que sufre. Y es que no preguntan por mí. Y es que he pasado días y semanas en soledad y ni una llamada ni un WhatsApp. Y luego dices, bueno, es que creo que ni WhatsApp tengo. Hermano, interésate en el que está a tu lado. Pero estoy sufriendo, hermano. Interésate en el que está a tu lado. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que estaba en la cruz. Y allá abajo la gente gritaba, crucificadle. Y otros lo incitaban, lo tentaban diciendo, pues si eres hijo de Dios, desciende. El que estaba a la izquierda de la misma manera le decía, si eres hijo de Dios, desciende, sálvate y sálvanos. Y si esto haces, creeremos en ti. Bueno, en medio de señalamientos, descalificaciones, vituperios, en medio del dolor, de la necesidad, en medio de que el Padre no le contestaba, ¿cómo terminó su ministerio? ¿Cómo terminó su vida del Señor Jesucristo, hermanos? Se interesó en el que estaba a su derecha. Y cuando éste justificó a Cristo y se dirigió a Cristo diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿qué le contestó Cristo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino. O sea, hermanos, al de la derecha le predicó al de la izquierda para justificar a Cristo. Ese de la derecha se estaba interesando en el de la izquierda, que cambiara su conducta, haciéndole ver que ellos estaban por sus hechos, por su mala conducta en la cruz sufriendo, pero que el que estaba en medio no tenía por qué estar ahí, pero al final se interesó en él, dándole razones y argumentos para que desistiera de esa mala conducta. Y cuando este de la derecha se interesó en el de la izquierda, el de en medio se interesó en el de la derecha y era precisamente el Hijo de Dios. ¿Qué vemos? Cumplirse la palabra de Dios. Por ello Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Yo te pregunto, hoy amaneciste interesado en alguien o en los demás, o más interesado en ti primeramente. Cuando amaneciste, ¿oraste por ti o oraste por los demás? Cuando tú ayunas, oras, ¿llevas en la oración a los demás o siempre tú vas por delante? Cada uno de nosotros sabe ello, hermanos. Pero qué importante es interesarse en los demás. Porque esa es una enseñanza bíblica y esa es la práctica de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello la regla de oro es muy popular no solo entre los cristianos, sino en el mundo secular. Muchos la han adoptado para decir, lo que quieras que hagan contigo los hombres, haz tú también con ellos. Y no la dicen completa, porque termina diciendo, esto es la ley y los profetas. Pero si esta regla nosotros buscamos cumplirla, comenzará a haber bendición en la vida tuya, en la vida de los demás. Porque es muy egoísta siempre estar pensando en uno, en uno, en uno, y siempre está pensando uno en su propia persona, pero no en los demás. Y no es un llamado a desinteresarte por tu persona, por los tuyos, claro que no. Pero es un llamado, hermanos, a interesarnos en el que está a mi lado, en el que está atrás de mí, adelante de mí. Es un llamado a interesarnos por el vecino, por la vecina. Porque eso es algo muy hermoso, hermano, que te puedas interesar en el vecino, comenzar en tu casa, comenzar en el vecindario, edificar un testimonio para gloria y honra de Dios a través del interés por lo demás, por los demás. Que aquel enfermó, que aquel se cayó, que aquel tuvo un accidente, que aquel perdió al ser querido. Hay que interesarse en los demás. Hay gente que su argumento es, bueno,
yo no les pido, yo no les quito, pero tampoco les pido. Y estoy bien con el Señor. Pues qué pensamiento tan egoísta. Deberás de interesarte con ellos, aunque no. Deberás de interesarte por ellos, aunque ellos no se interesen por ti. Debieras interesarte por ellos, porque tú conoces a Dios. Deberás de interesarte en sus problemas. Hermanos, de repente hay cristianos que, lo diré coloquialmente, no la llevan para nada con los vecinos. Es más, hasta los vecinos tienen mal testimonio de ellos. ¿Por qué será? Por la falta de interés que se tiene muchas veces en los vecinos, en los que están a nuestro alrededor. Y si eso sucede en el vecindario, también puede suceder en la iglesia. Entro y salgo, no saludo, no conozco y no me meto con nadie. Porque aún hay egoísmo en ese corazón. Vives una vida desinteresada en los demás, pero sí interesado en ti solamente. Imagínense que Jesucristo hubiese adoptado esas prácticas, hermanos. ¿Qué hubiese sucedido? Tú y yo no estuviéramos acá. Tú y yo no estuviéramos en este momento. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos enseña en historias, en parábolas, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él se interesó. Interesarse en los demás muchas veces significa despojarse. Pero ello no nos debe a nosotros sorprender, porque Jesucristo dijo algo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántas veces nos hemos despojado para interesarnos un poco por el hermano? ¿Cuántas veces nos hemos despojado para interesarnos un poco y brindarles un poco de tiempo al vecino, a la vecina? ¿Saben, hermanos? Mucha gente, ¿qué es lo que hoy está pidiendo a gritos? Que alguien le escuche, que se interesen solamente en ellos. Cuando tú aportas un poco de tu tiempo, pones tu oído para poner atención a lo que los demás escuchan y te interesas en ellos, vas a despertar algo en ellos. Hermanos, nosotros no podemos desestimar el hecho de invitar, predicarle a alguien y decir, es que nunca viene. Acuérdense que la Biblia dice, uno siembra, otro riega y Dios da el crecimiento, hermano. Nosotros debemos testificar con la palabra, pero también con nuestros hechos. Debemos interesarnos en ellos. Quizá el día de mañana, en 1, en 5, 20, 30 años, o al borde de la muerte, esa mujer, ese hombre, ese vecino, ese cualquiera diga, es que ahora recuerdo el testimonio que levantó aquel hombre, aquella mujer, y que me ha sido de alguna manera, y que me es el día de hoy de bendición. Y ese hombre, esa mujer se pueda en ese momento volverse a Dios. ¿Todo por qué? Porque alguien se interesó en él, en ella. Hermano, tu vida se desarrolla en interesarte por los demás. ¿O vives el día a día interesándote solamente en ti? Cada uno de nosotros sabe la respuesta. Muchos cristianos se han limitado, es que pues yo, mi esposa, mis hijos están bien y todo está bien. No, hay un mundo que está en desventaja. ¿Y saben por qué está en desventaja? Porque no conocen a Dios. Nosotros conocemos a Dios, hermanos. Pero imagínate la gente que no tiene a quién recurrir, que para ellos la soledad no es algo opcional, sino es algo forzado, porque no conocen a Dios, no tienen a quien los escuche, en la casa no los escuchan, no los aman, los han maltratado, les han hecho daño. O sea, sencillamente se sienten solos y están solos. Pero nosotros, hermanos, no estamos solos. Pero nosotros no vivamos como si estuviéramos solos. No desarrollemos nuestro cristianismo como si viviéramos solos. Más bien valoremos a los que están a nuestro alrededor. Valorando así, interesándonos así por los demás. Por los demás. Y no caer en el protocolo de encontrarme con el hermano, con la hermana y decir, ¿y cómo estás?
Y la respuesta protocolaria, bien. Y tú también. Bueno, sigamos en lo que sigue. No, hermano. A veces es importante meterse un poco más y decir, hermano, ¿y cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está en el ministerio? ¿Qué ha pasado? Hermano, a veces cuando se preguntan esas cosas, puede haber gente que hasta lo tome a mal. Y no sea que haya ese pensamiento y sentir en nosotros, que cuando se nos pregunte hasta, bueno, casi que la respuesta es, ¿qué, hermano, eres policía o qué? No, no soy policía, nomás me estoy interesado en ti, en tu alma, en tu persona. No somos policías ni del FBI ni de ningún hermano. Pero interesarse por el hermano no es pecado, es la voluntad de Dios. Interesarse por el hermano, por la hermana, va a generar bienestar, sanidad y bendición en medio de nosotros. ¿Y saben quién va a ser el primer bendecido cuando tú te interesas en los demás? Vas a ser tu hermano. Porque estarás cumpliendo con la voluntad de nuestro Dios. Entonces, interesarnos sinceramente por los demás, hermanos, despertará ese interés de los demás en tu persona. Y en esa práctica no cabe el egoísmo, hermanos. Por eso es muy importante que si yo en mi persona me he movido de esa manera o he actuado de esa manera, Señor, perdóname porque la estoy regando. Porque a veces nos puede invadir también un pensamiento de, pues ya suficientes problemas tengo como para andarme interesando en el vecino o en el hermano, en la hermana. Hermano, eso es egoísta, nada edificante, y la verdad es que ninguna ganancia vas a sacar de ese pensamiento y de ese actuar. Pero si tú comienzas a interesarte, hermano, en los demás, e interesarte en los demás, hermana, comenzará a haber una bendición para la vida tuya. No porque yo lo diga, lo acabamos de leer en la escritura, hermano. La bendición vendrá por default. ¿O acaso yo pregunto, hermano, ¿no quieres tener la bendición de Dios? ¿O prefieres vivir en ese pensamiento aislado? Nadie pregunta por mí, pobre de mí. Creo que ama el hermano Oscar más al perro tigre, que a mí. No, pues él viene y siempre se interesa en mí. Diario lo veo. A veces es un perro que está sucio, hermanos. Pero en su suciedad, hermano, apesta. Casi diario lo acaricio. Después voy y me lavo las manos. Pero se ha ganado las caricias, se ha ganado el alimento, se ha ganado la atención, se ha ganado muchas cosas. Por ello es muy importante, hermanos, estudiar a este estratega que se llama, o más bien que nos referimos al perro. Yo no sé si tú tengas uno en tu casa. Si lo tienes, comienza a estudiarlo. Nomás no vayas a caer en desobligaciones. Que te hable tu esposa y digas, no, estoy estudiando al perro. No, hermano, estúdialo, mira su comportamiento y toma cosas positivas que te van a servir dentro de tu hogar, con los vecinos y en la iglesia. Porque es verdad, si nosotros tratáramos a un hermano como tratamos al perro, hermano, híjoles, ¿cuántos hermanos ya se hubiesen sentido? Entonces estudiemos un poquito a este estratega, a este conquistador llamado el perro, pero sobre todo estudiemos y adentrémonos en interesarnos en los demás, porque Dios, porque nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplo de ello. Que así como hubo este sentir en Cristo Jesús, lo haya también en nosotros. Porque no somos más que Él, ¿verdad, hermanos? Somos sus discípulos. Y el siervo no es mayor que su Señor. Y si no somos mayor que Él, entonces debemos seguir sus pisadas. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos instruyes, Señor. Padre, aún eres tú, Señor, quien le dio la vida, quien diseñó